Ok, em, bueno, buenas noches a todos, chicos, los que nos siguen a través del canal de SOCIEMDAC. En esta segunda ponencia no, de la Semana Internacional de Neumología. Bueno, me complace en presentar al ponente Kenny Anthony Aguirre Velázquez, quien es estudiante de cuarto año de Medicina Humana de la Universidad Técnica de Oruro, Bolivia, embajador del Grupo CTO Bolivia y además embajador El Sevier Medicina, quien el día de hoy nos va a presentar el tema de fisiología respiratoria. Adelante, Kenny. Bueno, chicos, buenas noches. Primeramente, dar las gracias a la Sociedad Científica de Huánuco y a la Sociedad Científica de Pasco. Antes de empezar, chicos, les quiero proponer algo, que por favor durante la ponencia ustedes puedan sacarle fotito, un screen y que suban a su cuenta de Instagram etiquetándome y etiquetando a las sociedades científicas que están organizando esta ponencia. Aquí están las cuentas de Instagram que ustedes pueden mencionar y yo les voy a regalar todas estas diapos en formato PDF para que ustedes lo puedan tener y puedan estudiar. Bien, bien, vamos a comenzar. Para hablar de fisiología, hay que saber que el tema de fisiología respiratoria es un tema bastante extenso, es bastante complicado de entender muchas veces, así que yo les voy a tocar acá lo más puntual. Lo más puntual es algo que ustedes van a necesitar para entender posteriormente algunas patologías que lleven a lo largo de esta ponencia. Entonces vamos a tocar lo que es lo más puntual, lo que necesitan saber. Y si tienen alguna duda, pueden escribir al chat para que yo se los pueda aclarar sus dudas. Bien, vamos a empezar explicando un poco de la mecánica de la ventilación. Para esto tienen que tener unos conocimientos bastante básicos en anatomía, pero a nivel fisiológico la mecánica de la respiración se va a dividir en dos fases, ¿ya? O en dos maneras. Uno donde va a existir un movimiento de ascenso y descenso del diafragma para alargar o acortar el tórax. Y el segundo por elevación y disminución de las costillas que elevan o disminuyen el diámetro anterior o posterior del tórax. Ahora se los explico mejor para que ustedes lo entiendan. Este es el proceso de la mecánica de la ventilación. Consiste en un proceso inspiratorio, donde nosotros metemos aire, y un proceso expiratorio. Si hablamos netamente de la mecánica, vamos a ver que en el proceso de la inspiración va a haber una contracción del músculo diafragmático, que es el músculo más importante de la respiración. En este GIF que se los puse acá, esta parte que está en color verde representa al músculo diafragmático. Cualquiera puede pensar que cuando el músculo diafragmático se contrae, va a existir una contracción del tórax, pero no es así. El músculo diafragmático, al contraerse, estira hacia abajo la cavidad torácica y hace que los pulmones se expandan. ¿Ya? Existe expansión de los pulmones conjunto a la contracción diafragmática. Ahora, en el proceso expiratorio, ¿qué es lo que ocurre? Lo contrario. Esta vez va a haber relajación diafragmática, se relaja el diafragma y va a empujar los pulmones para que liberen todo el aire que está contenido en ellos. ¿Ya? Comprimen los pulmones para expulsar el aire. Inspiración, expiración. Ahora, también existe una expiración forzada, donde intervienen otro tipo de músculos. En este caso, vamos a hablar de los músculos, más que todo del abdomen, siendo más específico, los músculos rectos anteriores del abdomen, que cuando estos se contraen, van a ejercer un empuje del diafragma hacia arriba y van a provocar una expiración más forzada. Esa es la expiración forzada. Cuando se contraen los músculos abdominales y empujan el diafragma para contraer los pulmones y expulsar el aire. ¿Ve? Fácil. Ahora, ustedes por sus conocimientos de anatomía saben que existen músculos inspiratorios y músculos expiratorios. En el caso de los músculos inspiratorios tenemos a los músculos escalenos, a los músculos intercostales y a los músculos serratos, y al esternocleidomastoideo. En los músculos expiratorios, como les decía acá, principalmente los músculos abdominales y los músculos rectos anteriores del abdomen. Eso. Eso en cuanto a mecánica de la ventilación. Ahora, ¿cómo son las presiones de entrada y salida de aire en los pulmones? Algo que tenemos que tomar en cuenta es que el pulmón es como un globo que se va a colapsar cuando expulsa el aire. Y otra cosa que hay que saber y tomar en cuenta
es que el pulmón, en el único punto en donde está insertado, es en el hilio pulmonar. Después los pulmones están flotantes. Pero uno podrá pensar y decir, entonces, ¿cómo es que se sostienen? Justamente se sostienen por estas presiones de movimiento y entrada y salida de aire. Y esto les voy a explicar con un diagrama que he sacado del libro de Fisiología de Guyton. Vamos a hacerlo bastante sencillo y ustedes tienen que saber cómo funcionan las presiones. Aquí vamos a poner presión en centímetros de agua y aquí vamos a poner los dos procesos de la respiración. Inspiración y expiración. Estos son los dos procesos. ¿Y cómo van a existir estas presiones en estos procesos? Bien, aquí vamos a poner las presiones. Y si se dan cuenta, las presiones en esta línea son mayormente negativas. ¿Y por qué son negativas? Ahora mismo les voy a explicar. La presión pleural es una que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? La presión pleural, que al comienzo de la inspiración es de menos 5 centímetros de agua, ¿ya? Entonces nosotros cuando inspiramos, metemos aire y generamos una presión negativa al comienzo de la expiración. En este punto va a haber una presión negativa de menos 5. Pero cuando ocurre la inspiración normal, esta presión de menos 5 va a bajar hasta 7,5, hasta menos 7,5, de esta manera. Menos 5 hasta 7,5. ¿Ya? Esto en el proceso inspiratorio. Eso se llama presión pleural. Y esto ocurre en la inspiración normal. Ahora, ¿cuál es la característica de esta presión pleural y por qué es una presión negativa? Porque en una presión negativa se genera una aspiración ligera. Se puede decir que entre la capa parietal del pulmón y la caja torácica va a existir una ligera presión negativa que va a hacer que estos dos se peguen. Y por eso da la impresión de que los pulmones están insertados en las costillas o como que no se van a caer hacia abajo, sino que por esta ligera aspiración negativa se van a mantener fijos en la cavidad torácica. Muy importante que ustedes sepan eso, estas presiones. Ahora, ¿qué ocurre en el proceso expiratorio? Va a volver a su valor normal de menos 5 centímetros de agua. Ahora, otra presión que hay que tomar en cuenta son las presiones alveolares. Inicialmente, cuando la glotis está cerrada, la presión alveolar va a ser de 0. ¿Ya? La presión alveolar va a ser de 0. Pero al comienzo de la inspiración, este va a descender hasta menos 1. Otra vez va a haber ligera presión negativa que va a hacer que los pulmones se sostengan. ¿Ya? 0 hasta menos 1. Y durante la expiración va a haber una presión positiva. ¿Por qué? Porque tiene que expulsarse el aire desde los pulmones hacia afuera. Ahora, existe, además de estas dos presiones que son las más importantes, la presión transmural. La presión transmural que no es más que la diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar. Entonces, en el diagrama que estamos viendo acá, la presión transmural llegaría a representar todo esto. ¿Y cuál es la característica de esta presión transmural? Lo vamos a ver en las propiedades de distensibilidad pulmonar. Ahora, en estas propiedades de la distensibilidad pulmonar hay que saber que el volumen que se expanden los pulmones por cada aumento unitario de presión transmural. Es decir, normalmente la distensibilidad pulmonar es de 200 ml, ¿ok? Por cada centímetro de agua. Es decir, si aumenta 1 centímetro de agua, va a aumentar 200. Aumenta 8 centímetros de agua, va a aumentar otros 200 la distensibilidad pulmonar. Y esto está regulado por unos factores importantes que tienen que saber bien, porque esto va a influir en algunas patologías que ustedes van a ver después, que son las fuerzas elásticas. ¿Ya? Un tercio de estas fuerzas elásticas va a estar compuesto por las fuerzas elásticas propias del tejido. En este caso lo vamos a ver más o menos de esta manera al alveolo. En su estado en la fuerza elástica de tejido va a estar medio enredado el alveolo, y una vez que este entre aire, se va a expandir, ¿ya?
¿Y cuáles son estas fuerzas elásticas de tejido? Está compuesto por elastina, principalmente, que permite el estiramiento del alveolo, y el colágeno, que limita este estiramiento. Entonces es como si el alveolo fuera un papel arrugado y que cuando nosotros soplamos, este se va a volver a su estado más distensible. Ahora, los otros 2/3 de las fuerzas elásticas están determinadas por las fuerzas elásticas de tensión. Muy importante que sepan esto porque en las anomalías se va a alterar estas fuerzas elásticas del pulmón o usualmente afectan la distensibilidad pulmonar, ¿ya? Entonces, ¿qué son las fuerzas elásticas por tensión? En un alveolo, este es un alveolo, cuando ingresa aire, se mezcla con partículas de agua, ¿ya? Pero cuando no existe aire aquí, las moléculas de agua tratan de unirse, tratan de atraerse. Si estas moléculas de agua se unen o se atraen, ¿cuál es la respuesta fisiológica esperada? O bueno, en este caso ya llegaría a ser respuesta fisiopatológica, es que el pulmón se colapsa y se llena de agua. Un ejemplo, edema agudo de pulmón. Pero nosotros tenemos un compuesto importante llamado surfactante. Muy importante es el surfactante. Y una característica de esto es que se secreta a partir de del sexto o séptimo mes de gestación. ¿Ya? El surfactante hace que disminuya, que aumente la tensión superficial. ¿Ya? Estos son segregados por las células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2. Mucho ojo con eso, porque usualmente esto te preguntan en todos los exámenes o en cualquier docente que te pregunte algo con respecto al surfactante, siempre te pregunta quién lo secreta. Entonces, neumocitos tipo 2. ¿Cuál es la principal característica del surfactante? Es que está compuesto de varias proteínas. Por ejemplo, la dipalmitoilfosfatidilcolina, las apoproteínas y los iones calcio. ¿Ya? El surfactante se va a encargar de reducir la tensión superficial del agua. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Así evitamos que el pulmón llegue a colapsarse. Ahora, en cuanto a los volúmenes, esto igual es importante que lo sepan porque cuando lleven patologías van a ver que varias de las anomalías pulmonares están basadas en exámenes de espirometría. Ya existen patrones espirométricos donde estos volúmenes y capacidades se van a alterar. Y yo sé que es un poco complicado entender esto de volúmenes y capacidades pulmonares, sobre todo si es la primera vez que están viendo una ponencia de fisiología, pero lo vamos a hacer en un diagrama bastante sencillo para que se pueda entender. ¿Ya? Vamos a usar estas líneas, donde aquí va a estar volumen, aquí abajo va a estar tiempo, ¿ok? Vamos a ver que en una respiración normal, donde está mi cursor, ahorita va a ser la respiración normal, ¿ya? Inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro. Eso es el volumen normal, bueno, el volumen corriente. En una respiración normal existe inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Esto es lo que hacemos, ¿ya? Y en los volúmenes, este volumen se va a denominar el volumen corriente, cuyas siglas son B y C, ¿ya? Y el volumen corriente son 500 ml. ¿Y por qué es importante? Porque es el volumen de aire que se inspira y se expira. Eso en simples palabras. Importante que ustedes sepan las siglas de cada uno de los volúmenes y capacidades, porque varias fórmulas se basan en siglas. ¿Ok? Ahora, esto es volumen corriente. En esta mitad lo voy a hacer los volúmenes y en esta otra mitad lo voy a hacer las capacidades para que los colores no se mezclen. Ahora, ¿qué es el volumen de reserva inspiratoria? El volumen de reserva inspiratoria es el volumen adicional de aire que puede inspirar por encima del volumen corriente, ¿ya? Es decir, cuando una persona inspira con una fuerza plena, produce el volumen de reserva inspiratoria. Entonces la respiración sería así. Hasta arriba, inspira con fuerza. Y este aire que va a quedar en los pulmones es el volumen de reserva inspiratoria, que normalmente es de 3000 ml. Ahora,
¿Qué es lo contrario al volumen de reserva inspiratoria? El volumen de reserva expiratoria. Entonces, ante una respiración normal, lo lógico es esperar que en vez que se inspire profundamente o plenamente, llegue a expirarse profundamente. Este es el volumen de reserva expiratoria. Es una expiración más forzada. Aquí, ¿qué músculos llegarían a intervenir? Los músculos del abdomen, ¿verdad? Para hacer un volumen de reserva expiratoria para una expiración forzada. Esto es VRE, cuyo valor es de 1100 ml. Ahora, existe otro volumen que es el volumen residual, ya que influye, después les voy a explicar de esto, que usualmente es 1200 ml y es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada. Es decir, nosotros contenemos aire en los pulmones y nosotros expiramos con fuerza, pero va a haber aire que se va a quedar todavía en los pulmones a pesar de que tú hayas expirado con todas tus fuerzas y este es el volumen residual, ¿ya? Este es el volumen residual, que normalmente suele ser 1200 ml. Ahora, ¿cómo estarían las capacidades pulmonares? Primero, tenemos la capacidad inspiratoria, que usualmente es 3500 ml, que no es más que la suma del volumen corriente, que era 500, y el volumen de reserva inspiratoria, que era 3000. 3000 más 500, 3500. Eso es capacidad inspiratoria. ¿Y en qué se caracteriza la capacidad inspiratoria? En que el paciente inspira desde el nivel, ¿cómo diría esto? Desde el nivel donde se ha expirado normalmente, es decir, inspira, expira normal e inspira hasta arriba. La flecha iría desde acá abajo, desde una expiración normal hasta una inspiración máxima, así. Entonces, este es el volumen, perdón, la capacidad inspiratoria. Ahora, ¿qué es la capacidad vital? La capacidad vital suman 4600 ml, que no es más que el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. La capacidad vital es la cantidad máxima de aire que expulsa una persona desde los pulmones, ¿ya? Después de llenar los pulmones hasta su máxima dimensión, es decir, después de una inspiración máxima, hace una expiración máxima. Entonces, la flecha iría desde acá abajo hasta acá arriba. Eso es capacidad vital. Esto que está de color medio naranja. Ahora, tenemos la capacidad residual funcional, que normalmente es 2300 ml. ¿Y en qué se caracteriza esto? Que no es más que el volumen de reserva expiratoria, que es 1100, más el volumen residual, que es 1200. 1200 más 1100 nos dan 2300. Esa es la capacidad residual funcional, que es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. Entonces va a incluir esta zona. Capacidad residual funcional. Y por último tenemos lo más importante, la capacidad pulmonar total, ¿ya? Que en total suman 5800 ml, ¿ya? Que es la suma de todos los volúmenes. Esa es la capacidad pulmonar total, que es el volumen máximo que se puede expandir los pulmones y con el máximo esfuerzo posible lo expulsa el aire. Entonces, esto podemos definirlo por la suma de la capacidad vital más el volumen residual o la capacidad inspiratoria más la capacidad residual funcional. Entonces, capacidad pulmonar total es todo. ¿Ok? Todo. Por eso está acá de color rojo. Bien, eso es importante que sepan porque en las patologías, cuando nosotros hacemos una espirometría al paciente, van a variar estas cosas. Y eso ustedes lo van a aprender más adelante cuando lleven más patologías. Muy, muy importante que ustedes sepan esto de volúmenes y capacidades. Ahora, ¿cómo es la circulación pulmonar? ¿Ya? Primero, hay que saber que en la arteria pulmonar poseen mayor distensibilidad, ¿ya? Solamente suele ser de 7 ml por milímetro de mercurio, ¿ya? Permite que las arterias acomoden el gasto cardíaco al volumen sistólico del ventrículo derecho, mientras que los vasos bronquiales, las arterias pulmonares transportan el 1 o 2% del gasto cardíaco total.
mientras que los linfáticos desde los espacios tisulares hacia el ilio y hacia el conducto linfático. Ahora, ¿cómo son las presiones del sistema pulmonar? Esto igual es bastante importante que lo sepan porque dependiendo de algunas patologías, estas presiones del sistema pulmonar van a variar. Por eso es importante que sepan estos valores y se los voy a colocar acá. Por ejemplo, la presión en el ventrículo derecho en la sístole va a ser de 25 milímetros de mercurio, ¿ya? Y en fase diastólica o en el periodo del llenado del corazón va a ser de 0 o incluso hasta -1. ¿Por qué es importante saber estas presiones? Porque, por ejemplo, ante una hipertrofia ventricular derecha, el volumen, tanto la presión sistólica como diastólica, van a ir en aumento. Por eso es importante saber esto. Luego tenemos la presión arterial pulmonar, que en la fase sistólica es de 25, en la fase diastólica baja hasta 8 y en una media de esta sería 15, ¿ya? La presión capilar pulmonar va a ser de 7 milímetros de mercurio y la presión media auricular izquierda, donde llega la sangre oxigenada y a través de las venas pulmonares, va a ser de 2 milímetros de mercurio. Y existe una presión bastante importante que lo tomamos mucho en la clínica, que es la presión de Wedge, o la presión de enclavamiento pulmonar, o la presión en cuña también se llama, ¿ya? Ahora, ¿cómo es el volumen sanguíneo pulmonar? Normalmente es 450 ml o el 9% del volumen sistólico. ¿Por qué es importante esto? Porque el pulmón sirve como una reserva de sangre. Sirve como una reserva de sangre. En el caso, por ejemplo, de un shock hipovolémico, donde disminuye el flujo sanguíneo, el pulmón va a mandar sangre. ¿Ya? Es como un reservorio de sangre. Los pulmones sirven como reservorio de sangre, lo que les acabo de decir, pero ¿qué pasaría si disminuye el oxígeno alveolar? Este es un dato bastante curioso a nivel de la fisiología. Se los voy a explicar por qué. Imagínense que existe una disminución del flujo sanguíneo alveolar, disminución del oxígeno alveolar. Ahora, nosotros por fisiología sabemos que ante un estímulo donde disminuye el oxígeno hacia un tejido, la respuesta normal del cuerpo es que se produzca vasodilatación. Imaginemos que este es un vaso. Se produce vasodilatación. Esa es la respuesta normal. ¿Por qué? Porque va a hacer que aumente el flujo sanguíneo. Pero en los pulmones es bastante diferente. Ante una disminución del oxígeno alveolar, por ende, va a disminuir el flujo sanguíneo, nosotros esperaríamos una vasodilatación, pero en los pulmones ocurre vasoconstricción. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que exista vasoconstricción si va a disminuir el flujo sanguíneo? La verdad es que funciona de esta manera. Imagínense que este es un pulmón, este es el otro pulmón, y que en una zona donde estoy dibujando el circulito no está existiendo flujo sanguíneo o no hay oxígeno en los alvéolos, y en las otras zonas sí. Entonces, cuando se produce vasoconstricción, en la respuesta pulmonar, las zonas que están mejor aireadas, que en este caso serían las que están periféricas a esta zona, van a mandar la sangre a las zonas menos aireadas. Por eso se produce vasoconstricción. ¿Ya? Se sugiere que ante la disminución del oxígeno va a aumentar la resistencia periférica, se va a inhibir los canales de potasio, ¿ya? Y va a haber predominancia de los canales de calcio. Y esto va a producir vasoconstricción. Bastante curioso saber que ante una disminución de la concentración de oxígeno, los vasos sistémicos se dilatan, pero el los pulmones se contraen. Muy importante que sepan eso. Pueden caer en la trampa en algún examen de que les pregunten eso y por simple lógica ustedes pueden poner vasodilatación cuando es vasoconstricción. Ahora, esto igual es bastante importante que ustedes lo sepan. Zonas pulmonares de West, ¿ya? Para esto tenemos que tomar en cuenta tres aspectos importantes. La presión alveolar, la presión del aire alveolar, cuyas siglas le vamos a poner PALB, la presión arterial
o sistólica pulmonar, la presión venosa o diastólica pulmonar, y al pulmón nosotros le vamos a dividir en tres zonas, ¿ya? La zona uno, la zona pulmonar uno, la zona pulmonar 2 y la zona pulmonar 3. Ahora, esto igual es bastante curioso. ¿Qué pasa en la zona uno? Hay ausencia de flujo sanguíneo durante todo el ciclo cardíaco, ¿ya? A esta zona uno también se le conoce como el espacio muerto alveolar, ¿ya? Espacio muerto alveolar. ¿Y cómo se va a caracterizar esto? Porque la presión alveolar va a ser mayor que la presión arterial y mayor a la presión venosa o diastólica. Espacio muerto alveolar. En simples palabras, va a existir mayor cantidad de gas para intercambiar, perdón, sí, va a existir mayor cantidad de gas para intercambiar, pero no va a existir flujo sanguíneo para que se lleve a cabo el proceso de hematosis. ¿Ya? No va a existir flujo sanguíneo. Por eso la presión del aire alveolar es mayor a la presión arterial sistólica y por ende siempre la sistólica es mayor que la diastólica. Por eso está así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo esperaríamos que esté el cociente ventilación-perfusión, cuyas siglas son V, ventilación, y Q, perfusión o flujo sanguíneo? Va a estar mayor a 1. O en español, va a haber mayor ventilación porque va a haber mayor cantidad de gas, pero va a haber menor flujo sanguíneo. Ahora, en la zona 2, que es la que usualmente nosotros usamos, se denomina del flujo sanguíneo intermitente. Hay flujo durante la sístole y hay interrupción del flujo durante la diástole. Esto es simple lógica. ¿Por qué? Porque en la sístole toda la sangre oxigenada tiene que llegar al corazón para que se expulse a través de las grandes arterias y en la diástole es el periodo de llenado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo va a estar estos valores? La presión arterial, por lo que va a haber más flujo, va a ser mayor a la presión alveolar y este va a ser mayor a la presión venosa, ¿ya? La zona 2, el cociente ventilación-perfusión va a ser el adecuado, ¿ya? Así como hay gases para que se intercambie, hay también flujo sanguíneo para que se produzca la hematosis. Entonces, en condiciones normales, la zona 2, ahorita mismo ustedes están usando su zona 2 para llevar a cabo el proceso de la hematosis. Ahora, el otro extremo es la zona 3, ¿ya? Es lo contrario a la zona 1. Si en la zona 1 existía mayor gas y menor flujo sanguíneo, en la zona 3 esperaríamos que existiera mayor flujo sanguíneo y menor cantidad de gas, ¿verdad? Por eso se llama la zona 3 la zona del flujo continuo. Es decir, que durante todo el ciclo hay flujo sanguíneo constante. Todo el rato le está llegando sangre, pero no existe aire. ¿Ya? Y si hay, es en escasa cantidad. No es lo suficiente para llevar a cambio el intercambio gaseoso. Si se dan cuenta, estas zonas 1 y zona 3 van a servir como zonas de reserva, ¿ya? Y también zonas de reserva en estados patológicos. Por ejemplo, al disminuir la superficie de intercambio gaseoso de la zona 2, por ejemplo, en una tuberculosis, en una neumonía, donde no se puede intercambiar ya el oxígeno con la sangre en esta zona, lo lógico es que en la zona 1 empiece a igualarse el coeficiente ventilación-perfusión. Entonces aquí va a llegar igual cantidad de gas, igual cantidad de sangre para que se produzca el intercambio gaseoso en estados patológicos. Ahora, durante el ejercicio, las tres zonas son funcionales. ¿Por qué? Porque en el ejercicio eh, hay mucho intercambio gaseoso. De manera muy violenta se intercambia oxígeno por CO2 y al revés, porque necesitamos mucho oxígeno para llevar a cabo nuestros procesos metabólicos. Entonces, las tres zonas funcionan durante el ejercicio. Y ahora, en la zona 3, ¿cómo estaría el coeficiente ventilación-perfusión? Va a haber menor ventilación, pero va a haber mayor perfusión o mayor flujo sanguíneo. Fácil, ¿verdad? A veces es un poco complicado de entender esto, pero si te lo explican un poco así, se entiende mejor. Ahora, ¿cómo es la difusión de los gases a través de la membrana?
Esto es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque todo va a depender de las presiones, ¿ya? Todo depende de las presiones. Nosotros cuando metemos aire, el aire no entra seco, siempre se va a humidificar en las vías respiratorias. Y existe una presión que va a hacer que esto ocurra. Esta presión se denomina la presión de vapor de agua, cuyo valor normal es de 47 milímetros de mercurio. Este vapor simplemente va a diluir todos los demás gases en el aire inspirado y lo va a humidificar, ¿ya? Ahora, el aire alveolar se renueva por aire atmosférico. Esto es importante que lo sepan y si se acuerdan les he hablado del volumen, perdón, de la capacidad residual funcional, que normalmente era 2.300 ml. Recordemos que la capacidad residual funcional es la cantidad de aire que todavía queda en los pulmones al final de una expiración normal. Es decir, va a haber aire dentro de los pulmones a pesar que estemos expirando, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste esta renovación por el aire atmosférico? Que van a ir ingresando 350 ml de aire nuevo que se va a ir juntando, que se va a expirar. Lo mismo, al final de 16 respiraciones, aún no se va a terminar de eliminar estos gases, ¿ya? Se mantienen como en reserva. Ahora, la mitad del gas que está en reserva se va a eliminar en 17 segundos. Y una ventilación a la mitad, es decir, si lo normal es 12 respiraciones por minuto, cuando esté en 6 respiraciones por minuto, va a eliminar este aire en 34 segundos. Ahora, si fuera lo contrario, en el caso de una taquipnea, por ejemplo, si estuviera hasta 24 respiraciones por minuto, este aire se va a eliminar a una velocidad más rápida, ya en 8 segundos. Y aquí radica su importancia, que esta lenta sustitución, esto quédenselo, evita cambios bruscos de las concentraciones de sangre y ayuda a prevenir aumentos o disminuciones de oxígeno tisular. En simples palabras, el aire alveolar que se renueva por aire atmosférico es un aire de reserva, ¿ya? Un aire de reserva. Ahora, muy importante que ustedes también sepan qué es la unidad respiratoria o lobulillo respiratorio. En total tenemos nosotros 300 millones en los pulmones y cada uno mide de 0.2 milímetros, ¿ya? Para esto se los he dibujado una membrana respiratoria con colores para que se entienda mejor. Todo con colores es mejor. Vamos a ver que está compuesto por una membrana basal epitelial, que está acá en color verde, por un epitelio alveolar, que es el epitelio propio del alveolo, formado por células epiteliales delgadas, esto lo saben por histología, y por el surfactante, que hacia el surfactante disminuye la tensión superficial. Fácil, ¿no? Ahora, entre estos dos va a estar el espacio intersticial, que es bastante angosto. Y las células del endotelio capilar en el extremo capilar, ya cuyo grosor es de 5 micras. Y luego tenemos la membrana basal capilar. Esto es muy importante, ¿ya? Suele fusionarse con la membrana basal epitelial. Este pequeño espacio que están viendo acá es lo que facilita el intercambio gaseoso. Entonces, en estados patológicos puede determinarse así. Van a influir varios factores para que ocurra la velocidad de difusión. Por ejemplo, puede ser en el grosor de la membrana. Imagínense que este espacio que existe entre la membrana basal capilar y la membrana basal epitelial fuera más ancha. Por ejemplo, en un edema agudo de pulmón, este espacio va a ser más largo, entonces va a tardar más en pasar los gases, ¿no? En hacer ese intercambio gaseoso. Entonces va a influir el grosor de la membrana, el área superficial, el coeficiente de difusión, la diferencia de presión de gases en alvéolos y sangre capilar. Y ahora, la ventilación-perfusión, si nosotros hablamos de presiones parciales, que usualmente nosotros usamos estos valores cuando nosotros hacemos una gasometría, la presión parcial de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio y la presión parcial del CO2
es de 40 milímetros de mercurio. Una ventilación perfusión normal va a tener estos valores en sus presiones. ¿Ya? Fácil. Ahora, el transporte de oxígeno hacia los tejidos igual va a ser a través de presiones. Desde una zona de mayor presión hasta una zona de menor presión. ¿Ya? La presión parcial de oxígeno alveolar va a ser mayor que la presión de oxígeno en la sangre capilar, mientras que la presión parcial de CO2 intracelular va a ser mayor a la presión del CO2 alveolar. Entonces, nosotros aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, al haber mayor presión de oxígeno, y va a haber que va a ser mayor a la presión de la sangre capilar, va a difundir el oxígeno de aquí hacia aquí. Y en el caso de del CO2 va a ser al revés. La PCO2 intracelular es mayor que la PCO2 alveolar, entonces va a salir. ¿Ya? Fácil. Por eso aquí se los puse en colores, en negrillas, que estas diferencias de presión hacen que se difundan los gases de mayor hacia menor presión. ¿Ya? Aquí vamos a ver un ejemplo claro de esto. Este es el alveolo. Aquí vemos la presión parcial de oxígeno que habíamos visto antecitos en el coeficiente de ventilación-perfusión, que es de 104, ¿verdad? Y la presión capilar arterial, que está en 40. Entonces, presión alveolar 104, presión en el extremo arterial 40. La diferencia va a ser de 64 milímetros de mercurio y hace que estas moléculas de oxígeno contenidas en el alveolo pasen hacia el capilar arterial. Así funciona el transporte de oxígeno en los tejidos. Ahora, ¿cómo se difunde este oxígeno del capilar periférico al líquido tisular? Igual, todo es por diferencia de presiones, siempre de una mayor presión a una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Por ejemplo, en la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial periférica va a ser 95, ¿ya? Ahora, en el líquido intersticial, esta presión parcial de oxígeno va a ser de 40, mientras que en las células tisulares va a ser de 23. Entonces, como esta es mayor, va a pasar hacia aquí, hacia el líquido intersticial, por diferencias de presiones, y como esta diferencia de presión entre el líquido intersticial y las células tisulares es mayor, este va a pasar hacia adentro de la célula. Y así es como se difunde el oxígeno hacia las células, por diferencia de presiones. Ahora, en el caso de que sea el CO2, donde tenemos que nosotros transportar desde la sangre hacia los alveolos para que estos se eliminen, va a funcionar igual por diferencias de presión. Extremo arterial, extremo venoso. Extremo arterial, pero con una presión de dióxido de carbono, no de oxígeno. ¿Ya? El extremo venoso de la misma manera. Y este es el alveolo. ¿Ya? Si se dan cuenta, el extremo arterial, la presión va a ser mayor a la presión del aire alveolar de CO2. Entonces le gana. Las moléculas de dióxido de carbono van a pasar hacia el alveolo para que posteriormente estos sean eliminados. Ahora, la disminución del flujo sanguíneo sube la PSO2 o la presión parcial de dióxido de carbono de 45 hasta 60. Disminución del flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque no va a haber oxígeno en el flujo sanguíneo, tiene que existir flujo sanguíneo oxigenado. Y si no hay esto, va a aumentar obviamente la concentración de CO2 y por eso le eleva de 45 hasta 60. Ahora, un aumento de 10 veces más el metabolismo aumenta la PCO2 tisular, porque se utiliza más oxígeno y se elimina más dióxido de carbono. Ahora, un aumento del flujo sanguíneo disminuye la presión parcial de dióxido de carbono tisular de 45 hasta 41. ¿Ya? Y una disminución del metabolismo disminuye desde hasta 41, ¿ya? La PCO2. Si se dan cuenta, todo es a base de diferencias de presión. Y no hay donde perderse. Ahora, el transporte de CO2 en la sangre es muy importante. ¿Por qué? Porque esto influye también en el equilibrio ácido-base. Ya, lo normal es que se transporten 4 ml de dióxido de carbono por cada 100 ml de sangre. ¿Ya? Esta es una celulita que tiene CO2. ¿Ya? Y vamos a ver la acción de la anhidrasa carbónica, que es la más importante, la sustancia más importante que transporta la CO2. El 70% en sí del transporte es gracias a la acción del CO2 con la anhidrasa carbónica.
¿ya? Y el 30% gracias a la formación de carbaminohemoglobina. Y estas son sus siglas. Entonces, ¿cómo funciona? Le voy a poner un color más claro para que lo puedan ver mejor. La CO2 va a pasar hacia el plasma. Este CO2 se va a juntar dentro de la célula con agua y con la hemoglobina, ¿ya? El 30% se va a ir a juntar con hemoglobina y va a formar la carbaminohemoglobina, ¿ya? Ese es el 30% para transportar el CO2. Mientras que el CO2 que se fusiona con la anhidrasa carbónica, este se va a dividir en bicarbonato y este bicarbonato va a salir y en su sustitución va a entrar una molécula de cloro. Este mecanismo donde el CO2 que se mezcla con agua y forma ácido carbónico y este en bicarbonato constituye el 70% del transporte. Muy importante que sepan eso. Por ejemplo, en los estados donde, o bueno, los fármacos que inhiben la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida, hacen que la PCO2 aumente, lógicamente, ¿verdad? Porque estás inhibiendo la anhidrasa carbónica. Ahora, ¿cómo funciona el control de la respiración? Esto lo voy a hacer bastante sencillo y puntual para que se entienda. Este es el centro respiratorio, ¿ya? El centro respiratorio se encuentra en la médula oblonga o el bulbo raquídeo también se llama. Vamos a encontrar tres centros importantes. El centro neumotáxico, el grupo respiratorio ventral, que está aquí en color azul, el grupo respiratorio dorsal y las vías motoras, que van a descender de acá para aumentar o disminuir la mecánica respiratoria, ¿ya? Luego tenemos a los pares craneales, al vago y al glosofaringio, el 9 y el 10, 9 y el 10, los cuales van a transmitir los impulsos llegados desde los corpúsculos carotídeos y aórticos, y eso lo vamos a ver después. El centro neumotáxico principalmente se limita ya a la duración de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. Mientras que el grupo respiratorio ventral, su principal función en la inspiración es la inspiración y la expiración, ¿ya? Y el dorsal, el control de la inspiración y el control del ritmo respiratorio. Ahora, ¿cómo es el control químico de la respiración? Esto es importante que lo sepan y se los resalto. Mantiene las concentraciones adecuadas de CO2 y de oxígeno e iones de hidrógeno. ¿Cómo funciona esto? La CO2 y los hidrogeniones. Esto es muy importante en el control de la respiración. El dióxido de carbono tiene un efecto directo débil sobre el centro respiratorio, ¿ya? Tiene un efecto débil directo sobre el centro respiratorio, pero tiene un efecto indirecto potente. Mientras que los hidrogeniones tienen un efecto directo potente, pero difícilmente van a cruzar la barrera hematoencefálica, ¿ya? Pero esto es bastante fácil de entender. Si bien el CO2 que puede llegar fácil a la zona del centro respiratorio de manera directa no es tan potente, va a hacer lo siguiente, ¿ya? Va a este dióxido de carbono, voy a agarrar acá un colorcito, este CO2 se va a juntar con agua y va a formar ácido carbónico, que a su vez este se va a dividir en bicarbonato y en hidrógeno. ¿Y quién habíamos dicho que es el que tiene efecto directo potente? El ion hidrógeno, ¿verdad? Entonces, cuando llega este hidrógeno a estas zonas, va a hacer que se elimine mayor CO2. Por eso es un efecto indirecto potente la del CO2. Muy importante que sepan esto. Bien, ahora, el sistema de quimiorreceptores periféricos igual es muy importante, ¿ya? Estos quimiorreceptores periféricos son dos, ¿ya? Se van a encontrar en los cuerpos carotídeos, en la bifurcación de las carótidas comunes, ¿ya? Esta es la aorta y estas son las carótidas. En su bifurcación entre esas dos se va a encontrar los cuerpos carotídeos, mientras que los cuerpos aórticos se encuentran en el callado de la aorta.
Y estos impulsos van a ser, todo lo que estos estímulos reciban van a ser trasladados mediante el nervio glosofaringeo y el nervio vago directamente hacia el centro respiratorio. ¿Qué es lo que los caracteriza? Son sensibles a la modificación de oxígeno arterial de 60 hasta 30 milímetros de mercurio. Cuando disminuye esta presión parcial de oxígeno, van a estimular a través de los nervios vagos y glosofaringeos y van a estimular al centro respiratorio. Y un intervalo en que la saturación de hemoglobina con oxígeno disminuye rápidamente, ¿ya? Ahora, la CO2 y los hidrogeniones, ¿se acuerdan que los hidrogeniones tienen un efecto potente? También estimulan estos receptores. Principalmente, el centro respiratorio está controlado por los quimiorreceptores, ¿ya? Aórticos y carotídeos. Por eso aquí dice, ocurre hasta 5 veces más la estimulación central a través de estos. Por eso durante el ejercicio, como la aorta está más cerca del corazón y ve que está trabajando más, disminuye la PO2 o la presión parcial de oxígeno, va a estimular más rápido el centro respiratorio. Ahora, se ha estudiado a este centro respiratorio, a estos quimiorreceptores. Todavía están en estudios, pero estudios recientes sugieren que existen unas células especiales llamadas las células glómicas, ya que actúan como quimiorreceptores, es decir, que van a detectar estos cambios de concentración de CO2, de oxígeno, de hidrógeno, y a la vez van a actuar como neurotransmisores, ¿ya? Van a estimular las terminaciones nerviosas. Estos van a poseer canales de calcio sensibles al oxígeno. Eso es lo que se plantea, ¿ya? Y se dice que estos liberan un neurotransmisor que antiguamente se pensaba que era adrenalina y no la adrenalina, pero últimamente se dice que es el adenosín trifosfato o ATP. Listo. Y bien, chicos, eso es lo que he querido un poco hacer énfasis en cuanto a fisiología de la respiración. Si se dan cuenta, es lo más puntual, lo que necesitan saber. No es nada difícil y he tratado de hacerlo lo más entendible para ustedes. Y una vez que ustedes nos etiqueten en sus estados, les voy a mandar el PDF de estas diapositivas para que ustedes puedan tenerlo. Y aparte, para los que quizá no estén enterados, yo tengo un manual de fisiología de la respiración donde incluyen todos estos temas: ventilación, circulación pulmonar, difusión de oxígeno, transporte de oxígeno, regulación de la respiración. Si se dan cuenta, es el índice del Guyton, ¿verdad? Donde van a encontrar todos estos esquemas bien hechos y yo se los estoy regalando, así que vayan a mi perfil, van a encontrar cómo está la dinámica de esto, es bastante sencillo, solo tienen que seguir estos pasos. Sigan también a la Sociedad Científica de Pasco y de Guanaco y, y yo se los voy a regalar. Esto, ojo, es hasta el día miércoles. Y bien, chicos, eso es todo por hoy. Y si tienen quizá alguna pregunta. Excelente, Kenny, por la increíble ponencia que nos has brindado el día de hoy, muy clara, muy muy bien explicada. Y bueno, como ya dijo Kenny, chicos, si tienen alguna duda, alguna consulta, déjenlos ahí en los comentarios del chat. Y también no olviden la captura que tomaron, etiquetarnos en Instagram, las tres cuentas, para que puedan adquirir el manual. Entonces, Kenny, ¿te parece bien si esperamos unos 2 minutos a ver si los chicos tienen alguna duda? Claro, claro, está bien. Pueden preguntar, chicos, tal vez alguna duda que les quede. A ver, en lo que dejan sus preguntas, chicos, voy a ir respondiendo algunas con respecto a la dinámica de las actividades. Eh, Me preguntan si habrá certificado por ponencia. No, el certificado es por todo el curso. Una vez terminadas las preguntas hacia el doctor, voy a indicar otra vez cuál es la dinámica. Am,
Vi por ahí también que si preguntan por una palabra clave, no, en estas ponencias no van a haber palabras claves, chicos. A ver, ok chicos, voy a poner la imagen de nuevo. Aquí está, pueden tomarle captura ahí a la última diapositiva y con esa etiquetarnos. También les voy a dejar ahí en el chat del YouTube, tanto la cuenta del doctor y la- las cuentas de las dos sociedades organizadoras. La imagen de la cuenta del ponente la pueden ver ahí en la esquina inferior derecha, está ahí su logo. Con con esa descripción la pueden encontrar. Listo, entonces vamos a ver si hay preguntas. A ver, una pregunta nos dice Rafael, ¿cuál sería la función principal de las zonas pulmonares de West? Bien, la función principal de las zonas pulmonares de West, como les había dicho, en la zona 2 es la zona que usualmente nosotros usamos, que es la del flujo sanguíneo intermitente, es decir, que el coeficiente de ventilación-perfusión va a ser la adecuada. En simples palabras, el- la cantidad de gases que llegan se van a igualar con la cantidad de flujo sanguíneo y va a existir una correcta hematosis. Eh, Ahora, en cuanto a la zona uno y a la zona 3 que son desiguales, tanto el coeficiente de ventilación-perfusión, estos van a servir de reserva. Entonces, la principal función de las zonas pulmonares de West es que en alguna patología o en el caso del ejercicio intenso, donde se necesite evitar cambios bruscos de disminución de oxígeno, estas van a funcionar recién como zonas de intercambio gaseoso, tanto la zona uno como la zona 3. Excelente, gracias por la respuesta. A ver, chicos, si tienen alguna otra pregunta, dicen ahí todo muy claro. A ver, una última pregunta que nos dice Gabriela. ¿Podría explicar cómo la presión transpulmonar tiende al colapso en la respiración? Bien, esto es bastante sencillo. Como les había dicho, la presión transpulmonar siempre, bueno, estas presiones van a ser más negativas. Entonces, provocan un aspirado, ¿ya? Provocan un aspirado. Eh, Algo que hay que tener en cuenta es que el término presión, la presión es cuando un cuerpo se ejerce contra otro cuerpo que mantiene resistencia, ¿ya? En este caso, la resistencia se hace cuando se mete presión positiva a los pulmones. Y en el caso de la presión transpulmonar, perdón, como es negativa, va a existir una aspiración y esa aspiración va a tener a que los alvéolos se colapsen. ¿Ya? Esta presión transmural también se llama presión de retroceso. No es muy difícil de entender. Más que todo se debe a esa aspiración por esa presión negativa que tiende a los pulmones a colapsarlos. Excelente, Kenny. Am, a ver, chicos, a ver si algunos no lo han escuchado.
el doctor les va a regalar un manual sobre esta ponencia. Lo único que tienen que hacer es tomarle una captura a esto, seguirnos en nuestras cuentas, que ya las dejamos ahí en el chat de YouTube, y etiquetarnos en una historia, ¿no? A las tres cuentas, una historia de una captura que hayan tomado a la ponencia. Incluso pueden tomarla ahorita que está ahí en la diapositiva de las zonas pulmonares de West. Toman captura de esto y nos etiquetan en Instagram y nos siguen también en las cuentas. Y bueno, creo que eso sería todo por hoy. Bueno, Kenny, de parte de las dos sociedades organizadoras, darte las gracias por estar el día de hoy con nosotros y por brindarnos esta tan excelente ponencia. Tal vez algunas palabras finales para los asistentes. Bien, chicos, lo importante de la fisiología pulmonar, si bien es complicada, muchos no lo entienden, hay que darse maneras de entender, ¿ya? La manera más didáctica es a través de estas cosas, ponencias, videos. Siempre ustedes primero deben leer, no entienden y recién recurrir a los videos, ¿ya? Para eso se hace estas ponencias, para eso tenemos cuentas en Instagram donde nosotros les facilitamos este aprendizaje. Y nada, chicos, más que todo, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado mucho esta ponencia. Excelente, Kenny, muchas gracias. Bueno, cuídate mucho y ya nos estamos despidiendo contigo. Ok, chicos, se quedan un momentito conmigo, los que están en el canal. Bueno, ya se les envió el link del quizzes, ok. Si no lo han visto, se los voy a enviar otra vez, que es el post-test de la ponencia. Ok. Ok, chicos, recuerden que para aprobar el quizzes tienen que sacar una nota probatoria mayor a 6, porque son 10 preguntas. Tienen que aprobar más de 6 preguntas. Si no pueden ingresar con el link al quizzes, pueden ingresar con el código que también se les ha enviado, que es 216764. Ingresan a quizzes.com y en la esquina superior derecha les va a aparecer una casilla donde van a poder llenar ese código e ingresar directamente al formulario. Ok, luego de terminar el quizzes, chicos, van a llenar el formulario de certificación, que también se ha enviado por aquí por el chat y a los grupos de WhatsApp y Telegram. A ver, les explico. Se va a entregar un solo certificado por toda por toda la semana. Eso está especificado en los flyers de publicidad que hemos estado difundiendo. Y la dinámica va a ser la siguiente para los que no la escucharon o no la entendieron muy bien. Cada día se va a enviar este link de certificación, que es el que también se ha enviado, como yo lo mencioné aquí, al chat de YouTube y a los grupos. Una vez que lo abren, ustedes van a llenar sus datos. Recuerden llenar aquí con su correo, verificar bien el correo que van a llenar y le van a dar a siguiente. Ok, entonces una vez que pasen a siguiente van a poner sus nombres completos, chicos. Esto es importante porque este va a ser el nombre que va a ir en su certificado. Ok, nombres completos, apellidos, nombres y apellidos. Van a poner además su filiación si pertenecen a una SOCIEM, a un centro de estudios, a un centro de trabajo, a su universidad. La colocan aquí. Em, y al final de esto va a ser las capturas del quizzes. Recordar que después de terminar su quizzes les va a salir su nota, que principalmente aparece en una barra de porcentaje. Entonces, si ustedes obtienen una nota probatoria en ese quizzes, le toman una captura, le toman una foto y al final del día la van a subir aquí. Digamos que han estado en la ponencia solo de anatomía o solo de esta ponencia de fisiología, ¿ok? Entonces, como solo han hecho una, solo van a subir una. ¿Ok? Aquí le pueden añadir archivo, que en un teléfono móvil también se puede hacer. Pueden añadir archivo y lo agregan. Si han desarrollado los dos quizzes del día de hoy, excelente, llenan los dos. No es necesario llenar las dos
a la vez. Pueden llenar también solo una. Una vez que hacen eso, le dan a enviar y ya van a tener el registro de los quizzes del día de hoy. Durante las ponencias no van a haber palabras claves. Lo único que se solicita para adquirir el certificado de la semana es realizar los quizzes, tener una nota probatoria mayor a 6, eh, luego de cada día llenar el formulario de certificación, ¿ok? Y y al final de la semana, para que puedan adquirir el certificado, tienen que haber aprobado 7 de los 14 quizzes que se van a tomar, porque durante toda la semana son 14 ponencias, ¿ok? Entonces, eh, básicamente es eso. Ustedes ya tienen los enlaces, el cronograma completo. Verifiquen bien, arreglen su horario para que puedan ingresar las ponencias que van a poder ingresar según su horario. Y de preferencia que sean 7, ¿no? Para que puedan aprobar este, los requisitos de certificación. Ok, entonces, si tienen alguna duda adicional, por favor me la hacen llegar. Recuerden que para llenar sus capturas, el link está con la premisa de formulario día 1. Ahí es donde van a llenar sus capturas. Hola chicos, si tienen alguna duda, alguna consulta final, me la hacen llegar. Estoy aquí presto para poder responder. Nos ayudaría muchísimo chicos si se suscriben al canal, dejan su like y también si se suscriben al canal de Sociem Huánuco, ¿no? Que es donde se ha realizado la ponencia de anatomía. Recuerden que el día de mañana continuamos con la semana de neumología, con las ponencias tanto de embriología respiratoria a las 4 p.m. de la tarde hora peruana y semiología respiratoria a las 7:30 p.m. hora peruana. Ok, chicos, anoten nuestra agenda y nos estaríamos viendo mañana. Éxitos a todos en su quizzes. No dejen de estudiar. Si están teniendo algunos inconvenientes con entrar al quiz, háganoslo saber, tanto por aquí o tal vez al interno o a los organizadores para poder ayudarlos. No pude entrar al quiz, nos dice Juan. Juan, si has tenido inconvenientes con el link, te recomiendo que vayas a quizzes.com y en la esquina superior derecha vas a encontrar una casilla donde vas a ingresar un código. El código es 216764. También ahí se envió al chat del YouTube. O si tu problema es otro, puedes comunicarte con nosotros los organizadores para poder ayudarte mejor.
Euclides, me dices que tienes... No, Marbelli primero me dijo que tiene que le indica que debe subir ambos quizzes. ¿Podrías intentar otra vez, por favor? O solo colocarlo donde dice quizzes uno, que ese es el único que está restringido. Entonces, si solo tienes un quizzes, esa captura súbelo en el número uno, ¿ok? Ese es el único. No hay un orden entre las ponencias y lo que es subir capturas. Esa captura súbelo donde dice, a ver, lo voy a proyectar. Súbelo solo aquí, ¿ok? Esa única captura que tienes, súbelo solo aquí, que ese es el único que está restringido. Si te das cuenta aquí el asterisco rojito. Entonces, los que todos solo tienen una captura, súbanlo aquí, donde dice Quizzes 1, ¿ok? Que es el único que está restringido. Este no está restringido, entonces mínimo tendrían que subir una sola captura. Y si solo tienen una sola captura, súbanla aquí. Euclides nos dice, los que no pegaron el Quizzes, ¿qué se puede hacer por la asistencia? No entiendo muy bien a qué te refieres con que pegaron el Quizzes. ¿Te refieres en el link de certificación o que no le tomaste captura a tus quizzes? Para poder ayudarte mejor, tal vez podrías comunicarte con los organizadores personalmente para poder ayudarte. Am, Denis nos dice, el quiz lo tenemos que responder antes de la ponencia o después. No, los quizzes solo se están enviando después de las ponencias. Es solo como un post-test, ¿ok? No hacemos nosotros la dinámica del pretest. Ok, chicos, entonces ya no habría... A ver, ¿qué nos dice si prefiero que no llegaron a la respuesta? Ah, ok. Si, bueno, aquellos que no alcanzaron la nota de 6 en el quizzes, bueno, no la tendrían que subir, dado que el requisito es que para que se cuente como un quiz aprobado, tiene que ser con una nota mayor a 6. Entonces, si tu nota fue menor, lo mejor es que no lo subas porque de todos modos lo vamos a verificar después. A ver, Gabriela, al momento de subir la captura, les voy a mostrar otra vez. Ok, si solo asistieron a una ponencia, súbanla aquí, ok, donde dice captura de quizzes 1. ¿Por qué? Porque este es el único que está restringido. O sea que para que llenen el formulario, obviamente tienen que tener al menos un quizzes, o sea, una captura. Entonces, si solo tienen una, súbanla en este apartado donde dice quizzes 1, que es el único que está restringido. ¿Ves aquí el asterisco rojo que tiene? Es porque está restringido. En cambio, este es opcional. Entonces, si solo tienes una captura, súbela aquí. Pero si tienes las dos, bueno, súbelas en ambas. Y si no tienes una, mejor no llenes el formulario porque es necesario subir capturas para llenar el formulario. Igual no te preocupes, si no lo subes hoy, no tienes una captura, tienes 12 ponencias de la semana para que puedas llenar el link de certificación porque se va a ir enviando cada día al final de la última ponencia del día. Ok, voy a responder a preguntas de algunos. Me rechazan la imagen. Mm, Tal vez el formato no se pueda o tal vez pese demasiado. Eh, Mejor contáctate con los organizadores para poder ayudarte mejor.
Bueno chicos, ya terminando con eso, daríamos finalizado la segunda ponencia del día de hoy. Ok chicos, muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy y recuerden que mañana tenemos en biología respiratoria a las 4 p.m. y semiología respiratoria a las 7:30 p.m., ambas en hora peruana. Ok chicos, entonces eso sería todo por hoy y nos vemos mañana.